Tomar su lugar y les invito a que busquen en sus Biblias el primer libro de Crónicas, capítulo 29. Déjenlo busco yo también. El primer libro de Crónicas, sí, capítulo 29. Y vamos a leer únicamente el verso 11. Muy bien, ahí manténganlo en sus Biblias, hermanos, y quiero dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, mis hermanos, a los hermanos y amigos que nos siguen a través de este medio electrónico. Sean todos bienvenidos. La Iglesia Centro Cristiano Internacional Monte Ararat da la bienvenida a todos. Que el día de hoy dispongamos su corazón para que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones y podamos ser hacedores de la misma. Y vamos a dar lectura a este solo versículo. Dice la palabra de Dios así: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tú, oh Jehová, tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. ¿Creemos esto, mis hermanos? Claro que sí, del Señor es todo lo que son los cielos, la tierra, lo que hay en la tierra, y toda su magnitud es del Señor. Nosotros somos creación de Él y como creación le damos la gloria y la alabanza que Él merece simplemente por lo que Él es. No tanto por lo que no nos da, por lo que nos da o no nos da, simplemente porque Él es Dios y merece totalmente toda la gloria es de Él. Y vamos a disponer nuestro corazón, mis hermanos, vamos a hacer una oración y vamos a disponer ese corazón para rendirle esa adoración a nuestro Dios, a nuestro Padre. Inclinemos nuestro rostro, mis hermanos. Bendito Señor, reconocemos, Señor Dios Todopoderoso, tu magnificencia, tu poder, tu gloria, Señor, porque tú ya has sido la victoria. Tú mereces el honor, la honra, Señor. Reconocemos, Señor, que tuyos son los cielos y la tierra y lo que hay en ellas, Señor. Reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Creador, Señor y Salvador, y que tú nos creaste a nosotros, Señor. El día de hoy, Señor, con este corazón dispuesto, Señor, y con tu ayuda, bendito Señor, a través de tu Santo Espíritu, que redarguye en cada uno de nuestros corazones, podemos, Señor, alabarte, Señor, sin vergüenza alguna, bendito Dios. Alabarte, darte la honra, la gloria, Señor, el honor a ti, Señor, porque solamente tú lo mereces, Señor. Hoy, Señor, ponemos en tus manos este culto, Señor, ponemos nuestros corazones en tus manos, Señor. Bendícenos, Señor, bendito Dios, con tu presencia, Señor. Abre tus oídos, Señor, a este culto del día de hoy, Señor, que llegue a ti como olor fragante, Señor. Y permítenos, Señor, ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores, sino hacedores. Permítenos, Señor, llevar a cabo esa gran comisión de compartir a aquellos que no conocen del Evangelio, de hablarles de ti, Señor, de lo que has hecho en nuestras vidas. Todo esto, Señor, te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a disponer nuestros corazones. Para esto invito a mi hermano Gibran que nos dirija con algunos cantos, y les invito, hermanos, ponernos de pie y vamos a alabarle a nuestro Dios. Sí. Bien, hermanos, vamos a gozarnos en el Señor entonando estos cantos. Y vamos a alabar a nuestro Dios. Nos gozamos en este día y le damos la bienvenida. Nos acompaña por primera vez Angélica Navarrete. Dios le bendiga, es un gusto tenerle aquí. Nos gozamos, nos alegramos. Sea bienvenida, siéntase en casa y le damos gloria a Dios por su vida y por la vida de cada uno de los que están aquí, por la vida de cada uno de los que nos ven a través de las redes. Hermanos, les esperamos aquí para gozarnos juntamente y entonar estos cantos en alabanza y adoración a nuestro Dios. Y vamos a entonar este hermoso salmo, Salmo 27:4. Una cosa he demandado de Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura, la santidad. Nuestro hermano Agustín acaba de decir el alabarle, el adorarle, y vamos a hacerlo con todo nuestro corazón. Una cosa he demandado a Jehová, esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Una cosa he demandado a Jehová, esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo, el templo de Jehová, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo, el templo de Jehová. Una vez más, una cosa he demandado a Jehová, y esta la buscaremos con todo nuestro corazón. Una cosa he demandado a Jehová, esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo, el templo de Jehová, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo, el templo de Jehová. ¿Cuántos anhelamos la presencia de nuestro Dios todos los días de nuestra vida? Amén. Amén. Para estar una eternidad con nuestro Dios. Y vamos a entonar este siguiente canto, Tu nombre levantaré, y levantamos su nombre porque Él es digno de recibir
todo y toda nuestra adoración. Amén, hermanos. Usar sus palmas. Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Una vez más, tu nombre levantamos, tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Nos deleitamos en ti. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés. Gracias, Dios, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Le damos la gloria a Dios por tomar nuestro lugar y darnos salvación. Amén, mis hermanos. Amén. Vamos a dar lugar a mi hermano Guillermo, que nos va a hacer partícipes de este acto maravilloso y hermoso de la Santa Cena de nuestro Señor Jesucristo. Esté atento, mis hermanos. Puede tomar su lugar. Sí, bueno, gracias hermano Gibran. Buenas tardes hermanos, vamos a dar paso a participar de la Cena del Señor, la Mesa del Señor, y es último domingo en el cual en este año participaremos de esta cena en este año, recordando que aquí en la iglesia Monte Ararat participamos siempre el primer domingo de cada mes, ¿verdad? Y entonces vamos a hacerlo, mis hermanos. Ahorita cantaba nuestro hermano Gibran y juntamente con él una porción de la canción me deleito en adorarte, ¿verdad? Le decimos al Señor cuando cantamos. Y así debe de ser, mis hermanos, cuando busquemos su presencia, siempre debemos de estar con deleite, ¿verdad? Con agradecimiento, alegres, contentos, siempre, sin queja, porque
A veces eso pasa, ¿verdad? Viene la queja y eso nos impide, mis hermanos, estar bien delante de Dios. Eso nos impide, mis hermanos, cuando aún nos enojamos, cuando hay pecado en nosotros. Eso no le agrada a Dios, mis hermanos, y entonces tenemos que deleitarnos en Él, tenemos que estar bien delante de Él cuando venimos, cuando vamos hacia Él en oración, cuando leemos las Escrituras, siempre debemos de estarnos deleitando en Él, ¿verdad? Entonces vamos a participar y le pido a mis hermanos que han sido bautizados que se pongan de pie, para participar de la Santa Cena del Señor, nuestros hermanos que han sido bautizados en alguna iglesia del cuerpo de Cristo. Y voy a pedirle a mi hermano Miguel y a mi hermana Paula que les asistan ahí, para que puedan pasar a tomar sus elementos, hermanos. Como siempre lo hacemos, pasen por sus elementos y pasen a sus lugares para continuar, mis hermanos. Vamos a agradecerle a Dios en este día por pueden pasar, hermanos, pueden ir pasando por sus elementos. Y le agradecemos a Dios por este tiempo que nos permite, mis hermanos, estar reunidos como una familia que somos. Gracias, hermano Miguel. Agradecidos con Dios que nos permite llegar hoy este día aquí. Muchos quisieran estar aquí, ¿verdad? Muchos quisieran estar aquí y muchos no pueden llegar a este lugar por enfermedad, por circunstancias difíciles, pero estamos agradecidos con Dios porque nos ha permitido llegar hoy para poder participar de su mesa, para poder deleitarnos juntamente como hermanos que somos. Formamos el cuerpo de Cristo y le damos gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Estamos completos, hermanos? ¿Todos tienen sus elementos? Gracias a Dios. Gracias, hermano Miguel. Gracias, hermana Paula. Bien, mis hermanos, siguiendo lo que el apóstol Pablo enseñó y la invitación que nos hace, ¿va?, a participar de la cena, de la mesa del Señor, de estos elementos. Está plasmado ahí en la primera carta a los Corintios, ¿verdad? En el capítulo, podemos leer desde el capítulo, en el capítulo 11, en el versículo 23 hasta el versículo 32, nos dan las instrucciones, las indicaciones que dejó el apóstol Pablo para que nosotros también pudiéramos participar de este sacramento, ¿verdad? Recordemos que este es uno de los dos sacramentos que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. El primero es ser bautizados y el segundo es participar de la Santa Cena, ¿verdad? Entonces vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Ahí en el capítulo 11, en el versículo 27 dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados en vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, ¿verdad? Y entonces esta es la primera parte que nos da el apóstol Pablo, que nos examinemos a nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros sabemos qué estamos viviendo, en qué estamos mal, en qué le estamos desagradando a Dios. Por eso dice que no lo hagamos indignamente, o sea,
quiere decir que nosotros estemos bien delante de Dios en todo tiempo. Y no esperemos, hermanos, como siempre lo he dicho, he sido repetitivo, no esperemos un mes más para estar a cuentas con Dios, sino dice que en todo tiempo, en todo momento. Entonces, mis hermanos, vamos a participar. Vamos a participar, mis hermanos. Dice así la palabra de Dios. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, mis hermanos. Participemos del pan, hermano. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Participemos, mis hermanos, de la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Dios, gracias te damos, Padre, en esta tarde, Señor. Gracias te damos, Señor, como miembros de esta iglesia, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos has permitido llegar a este lugar, mi Señor. El poder cantar, mi Señor, el poder entonar, mi Señor, la grandeza que eres, Padre. Y te agradecemos porque nos has permitido, Señor, un mes más, Señor, el poder participar de tu mesa, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú obrando en nuestros corazones, mi Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya en cada ser, mi Señor, para que podamos venir delante de ti, mi Señor, con un corazón dispuesto, Señor, con manos limpias, Padre, para poder levantar, mi Señor, hacia ti, Padre. Te damos gracias, Padre, porque hasta hoy, mi Señor, hemos visto tus misericordias, Padre, porque como lo dije, Señor, muchos quisieran participar de este evento, Señor, pero muchos no pueden porque están debilitados, porque muchos están enfermos, Padre, y rogamos, mi Señor, conforme a tu voluntad, Padre, que tú, mi Señor, les animes, les sanes, mi Señor, y si pueden estar con nosotros, mi Señor, que podamos alegrarnos, mi Señor, como esta gran familia que somos, Padre. Te damos gracias, Padre, y te pedimos y te rogamos todo esto, mi Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, pueden tomar su asiento. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Sí. Ay, perdón, hermanos, pónganse de pie. Vamos a entonar estos cantos más para alabar y exaltar a nuestro Dios. La mies es mucha, los obreros pocos, dice su palabra. Decía Jesús a sus discípulos, orad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y tristemente los que estaban orando con él en ese tiempo eran los que estuvieron nada más, él, sus discípulos. Pero si él en su palabra lo dice, es porque debemos hacerlo. Y oremos a nuestro Dios, al Señor de la mies. No estamos orando a cualquier persona, estamos orando al Señor de la mies, al dueño de todo, decía mi hermano Agustín al principio. Y a ese dueño de todo es al que oramos y el cual está en control de todo. Vamos a entonar este hermoso canto. La mies es mucha,
pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Vamos a decir una vez más a nuestro Dios. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Que Dios nos ayude, mis hermanos, que Él nos guíe en nuestros pasos, que podamos ser como un Isaías, que puedan Él responder, ¿a quién enviaré? Que Dios pregunte, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Que nosotros verdaderamente podamos responder, heme aquí, envíame a mí, y que Dios nos ayude a poderlo hacer, mis hermanos. Vamos a dar oportunidad que los pequeños salgan antes de entonar este siguiente canto. Ellos están preparando un canto y vamos a dar oportunidad que ellos salgan. Usted no se distraiga, vamos a entonar este siguiente canto, Salmo 42:5. Y mis hermanos, que nuestro Dios sea en nuestra vida ese Dios en el que podemos depositar toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza. Y el problema no está en Dios, el problema está en nosotros, mis hermanos. Y podemos esperar en Él porque Él es digno, podemos esperar en Él porque Él es soberano, porque Él tiene todo en su control. Y podemos esperar en Él, por eso hay muchas razones más. Y vamos a entonar este hermoso salmo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, decía el salmista. ¿Por qué te
abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios, que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú, que aún he de alabarlo, mi salvación. Alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios. Una vez más, ¿por qué te abates? Que te abates, alma mía, porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios. Espera en Dios. Alabarte, Señor, a pesar de las circunstancias, adorarte, a pesar de las situaciones que podamos estar viviendo, podemos confiar en ti. Tú nos dijiste que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que en ti podíamos confiar, porque tú habías vencido al mundo. De alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú, que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. Gloria a Dios, exaltarle y glorificar su nombre. Las pruebas, las luchas nos ayudan a desprendernos de este mundo, el cual como seres humanos amamos, que nuestra naturaleza pecaminosa el ser humano ama más, pero como creyentes, estas pruebas y estas luchas nos dejan ver que este no es nuestro hogar, sino aquella ciudad eterna que Él ha preparado para los suyos. Amén, mis hermanos. ¿Cuántos le esperamos su regreso pronto? Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, mis hermanos.
Bien, mis hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Y vamos a darle lectura. Vamos a darle lectura juntos, mis hermanos, y dice de la siguiente forma: No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Vamos a darle una vez más una lectura. Dice así: No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Inclinen su rostro, mis hermanos, y vamos a orar a nuestro Dios. Amado Dios, te damos la honra, te damos la gloria, Padre Santo, por tu misericordia, tu bondad, tu magnificencia, Dios. No hay nadie como tu Padre. Como lo dice este verso, no hay santo como Jehová. No hay ninguno fuera de ti, no existe absolutamente nadie que pueda compararse contigo, amado Dios. A ti Todopoderoso te exaltamos, a ti Todopoderoso te glorificamos. Nuestro Dios soberano, nuestro Dios supremo, a ti exaltamos tu nombre, amado Dios. En este tiempo, Padre, hemos de tener la predicación, la exposición de tu palabra, amado Dios, y te rogamos, Padre Santo, que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo, amado Dios, abra nuestro entendimiento, nuestros ojos, y que tú puedas, amado Padre Celestial, hacernos ver, Señor, lo que tu palabra nos enseña acerca de ti, de tus perfecciones, de tus atributos. Que tú, amado Dios, nos hagas mirar, Señor, el interior de tu corazón, amado Dios, y cuán maravilloso eres, y asombrarnos, Padre, de ello. Asombrarnos, amado Dios, de lo que tú, Padre, eres, amado Dios. Maravillarnos, Padre, por quien tú, amado Dios, eres. Amoroso, justo, soberano, todopoderoso, fiel, bondadoso, santo Dios. Úsame como un instrumento en tus manos. Nos reconocemos faltos, amado Dios. Me reconozco falto, Señor, en que yo no puedo, Señor, sin ti. Y ninguno de los que estamos aquí reunidos, amado Dios, podemos sin ti, sin la ayuda de tu Espíritu Santo, sin tu mano poderosa sobre nosotros, Señor. Ayúdanos, háblanos. Te lo pedimos todo esto y te lo rogamos en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, hemos estado viendo las perfecciones de Dios, los atributos de Dios, su eternidad, su soberanía. Como tal, la soberanía no la hemos visto, pero lo hemos visto a lo largo de todos estos temas, que Él tiene el control de todo, que Él es perfecto, que Él es eterno, que Él es el único que puede decretar, nosotros no, que Él es el único que lo sabe todo, conoce todo, absolutamente todo, mis hermanos. No hay absolutamente nada que Él no conozca. Hemos hablado de los peligros que significaría el que alguno de estos atributos se vieran afectados, no por Dios, sino por nosotros los hombres, porque solemos crear al Dios como acoplarlo a lo que nosotros queremos, deseamos. Si nosotros queremos que sea un Dios que responda a todas nuestras oraciones a través de versos aún de la Biblia mal interpretados, que también ya lo vimos,
creamos a un Dios que nos va a responder todo y pareciera ser un Dios que está sujeto a lo que nosotros le decimos, que es un Dios no que nosotros le servimos a Él, sino que Él nos sirve a nosotros. Y hemos hablado sobre todo esto a lo largo de estas semanas. El día de hoy vamos a hablar de dos hermosos y maravillosos atributos de Dios que podemos encontrar en este pasaje. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay ningún Dios, no existe ningún Dios. Y no hay refugio como el Dios nuestro. Podemos ver la santidad de Dios, podemos ver la bondad de Dios en este versículo. Y vamos a hablar justamente de esos dos atributos, la bondad y la santidad de nuestro Dios. Dios es bueno. Si nosotros expresáramos tan solo así, arrojáramos en alguna dirección, en algún culto, en algún momento, arrojáramos esta frase y dijéramos, Dios es bueno, ¿qué responderíamos? Amén, amén, gloria a Dios. Sabemos que Dios es bueno. Sabemos que Él, uno de sus perfectos atributos es ese, que Dios es bueno. Dios es bondadoso. Dios es bueno y lo sabemos simplemente porque es Dios y porque hemos visto su mano poderosa en nosotros, en nuestra vida. No es que Dios tenga bondad, sino que Él es bondad. En todos sus atributos no es que Dios tenga amor, sino que Él es amor, dice su palabra. No es que Él vaya perfeccionándose en santidad, es que Él es santo. No es que Él vaya siendo cada vez más misericordioso, no es que Él es misericordioso en toda su esencia. Ya hablamos de su eternidad y que Él ha sido Dios desde el principio y va a ser el mismo Dios hasta el final. Muchos dividen al Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento, es que Dios no cambia. Es que Dios dice de sí mismo que Él no cambia, que es inmutable. Y si Dios no cambia, no podemos dividir a un Dios del Antiguo Testamento y a un Dios del Nuevo Testamento, es el mismo Dios. Él no cambia. Entonces, no es que Él tenga bondad, es que Él es bondad. El Salmo 136:1 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. Él es bueno y por eso debemos de alabarle. Y el Salmo sigue diciendo, porque sus misericordias, porque para siempre es su misericordia. Los salmos siguen mencionando eso, porque para siempre es su misericordia, y es que su bondad se ve reflejada a través de su misericordia, su amor. Primera de Juan 1:5 dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz, simplemente dice, no es que Dios tenga luz, sino que Él es luz. Él es luz, Él refleja, Él es la luz maravillosa. Dice la palabra de Dios que allá en ese cielo no ha de haber un sol, porque la gloria de Dios va a ser suficiente y mucho más que suficiente para alumbrar todo el lugar de la eternidad donde hemos de estar. No es necesario un sol como ahora para que nos alumbre, no es necesario una luna en la noche para que nos alumbre en la noche. Dice su gloria ha de iluminar el lugar, porque Él es luz. Y dice, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si hubiese un pequeño granito de maldad, de tinieblas en Él, ya no sería bueno. Acabaría con toda la bondad de Dios totalmente, pero la palabra de Dios aquí en Juan nos está diciendo, es que no hay ningunas, no lo hay. Entonces eso nos lleva a pensar demasiadas cosas. Todo lo que a Él hace es bueno. Absolutamente todo lo que Él hace es bueno. La bondad en la criatura es una cualidad añadida. Nosotros somos creación de Dios. Nosotros somos creación de Dios. La palabra de Dios, quiero aclarar algo y ya lo estaremos viendo más adelante, probablemente el próximo domingo. La palabra de Dios en Pablo a los Romanos dice, no hay bueno ni siquiera uno. Al contrario de Dios que dice que no hay tinieblas en Él, dice la palabra de Dios que en nosotros los seres humanos, en nuestra naturaleza pecaminosa, muertos en nuestros delitos y pecados, no hay absolutamente ni siquiera uno bueno. Nadie, mis hermanos, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No hay ni siquiera uno bueno.
Pero nosotros no debemos de olvidar que fuimos creados a imagen de Dios. Entonces, si hay algo bueno que nosotros podamos tener, aún es de Dios. Si hay algo bueno que pudiese existir en nosotros, aún en los incrédulos, aún cuando no creíamos nosotros en Cristo y andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice su palabra y nos enseña a través de su palabra que su gracia común Él está reteniendo y no permitiendo que por esa gracia común los seres humanos en nuestro desenfreno pequemos en nuestro desenfreno. Porque si Él quitara esa gracia común, como no hay absolutamente nadie bueno, nosotros pecaríamos, pero seríamos peores que un Hitler, peores que esta gente que ha matado infinidad de personas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que el ser humano lo único que busca es el pecado. Es el pecado. Y aun cuando somos creyentes, mis hermanos, lo bueno que hay en nosotros es por Dios a través de su Espíritu Santo que hace en nosotros. Así que mis hermanos, nosotros no podemos jactarnos de algo bueno que nosotros podamos tener. Y si llegase a existir algo así, es porque ha sido añadido por Dios. Pero en Dios no es añadido nada, dice Thomas Manton, en Dios no cabe la adición ni la subtracción. No, es que Él es simplemente. Por esa razón, Él decía y le dijo a Moisés, es que ¿yo quién diré que eres tú? O sea, ¿cómo les explico? ¿Quién me habló? ¿A qué les digo? No tuvo absolutamente nada más que decir más que yo soy. Es que yo soy. O sea, simplemente nada más Él es y ha sido desde el principio y hasta la eternidad será el mismo. Él ha sido infinitamente bueno. Cada camino que Él ha decretado es bueno. El Salmo 119, 68 dice, bueno eres tú y bienhechor. Todo, absolutamente todo, mis hermanos, lo que emana de Dios es bueno. Sus leyes, su creación, sus caminos, su providencia. La ley de Dios es buena. Muchos dicen, bueno, es que la ley de Dios es mala. No, la ley de Dios es buena. El que es malo es el hombre, que no la cumple. El salmista estaba maravillado de la bondad de Dios, de esa bondad, de eso que él veía. Él decía, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿A cuántos de nosotros, mis hermanos, o cuántos de nosotros también hemos perdido esa capacidad de asombro? Los pequeños, los chiquillos ven algo y se asombran. Ah, mira papá, mira cómo se ve, qué bonito, mira el pajarito, mira el gatito, mira el perrito, mira, o sea, toda la creación de Dios. Mira el árbol, mira qué bonita flor, mira cómo huele. Y nosotros a veces respondemos, sí, hemos perdido la capacidad de asombrarnos de las maravillas de Dios. Cada parte de la creación, mis hermanos, de nuestro cuerpo atestigua la bondad de Dios. ¿Usted se ha puesto a pensar en ello? Nos hemos puesto a reflexionar en cada cosa, mis hermanos. Tan solo de nuestro cuerpo, las manos. Nuestras manos para llevar su trabajo, para agarrar las cosas. Ya estamos tan acostumbrados a que las manos sirven para hacer cosas, agarrar, picar cebolla, preparar comida. Estamos tan acostumbrados a que nuestras manos pues han de tocar una guitarra, para los que Dios nos ha dado esa bendición, una batería, que nuestra boca sirve nuestra voz para cantar, pero no nos ponemos a ver cómo funciona todo eso. ¿No nos asombra el ver nuestras manos y decir, Dios, eres tan sabio? ¿Nuestro cuerpo cómo funciona? Los médicos podrán explicar cómo funciona nuestro cuerpo y aún así nosotros podemos ponernos a investigar cómo funciona nuestro cuerpo, un riñón para qué sirve, un hígado para qué sirve, cómo funciona el corazón. Y todo eso, mis hermanos, ¿quién lo sustenta? O sea, aún la sabiduría que tienen los médicos, Dios se las ha dado a los médicos para poder explicar eso. Y que nosotros podamos maravillarnos de eso, pero ¿cómo funciona? No estamos conectados a ninguna corriente eléctrica para que nuestro cuerpo esté funcionando. No estamos conectados a una batería para que nuestro cuerpo esté funcionando, hermanos. Podemos funcionar.
Y a veces, repito, damos por hecho todo ello. Damos por hecho todo ello, pero mis hermanos, nuestras manos, ¿cómo funcionan? Nuestros dedos de nuestros pies, dicen por ahí, yo no sé si sea cierto o no, pero que si algún dedo de nuestro pie faltara, perderíamos el equilibrio. Desde el más chiquito, creo que es el más chiquito, no lo sé, la verdad honestamente no lo sé, pero es interesante. Cada parte de nuestro cuerpo, las uñas, ¿para qué sirven? Las cejas, ¿para qué sirven? Tan solo investigué estas, no es clase de anatomía, pero las cejas, ¿para qué sirven? Estaba investigando y dice que sirven para proteger a los ojos, ya que evitan que el sudor o la lluvia que está en el rostro caiga en los ojos. El sudor tiene varias sales que pueden irritarlos. Digo, no sé a cuántos que hemos jugado o tal vez sudamos mucho por alguna razón, pues nuestras cejas no dan para más, ¿no? Y nos cae el sudor en los ojos. Arde bastante. Pero pues es como una línea donde el sudor se viene por acá, no va directo a los ojos. Es por esa razón que es importante no abusar de la depilación. Bueno, esto ya es otra cosa, ¿no? Pero mis hermanos, para eso sirven las cejas. Para eso sirven, mis hermanos. Todo tiene una función en nuestro cuerpo. ¿Nos habíamos puesto a pensar en ello? Nos habíamos puesto a pensar en el diseño maravilloso de cómo Dios hizo eso, y nada más y nada menos por su bondad. Salmo 145, 15 al 16 dice: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Los pájaros, mis hermanos, los peces. Nos hemos puesto a pensar cómo ellos se sustentan. Bueno, es que ellos no se sustentan, quien los sustenta es Dios. Dios les da el alimento. Dios les da, ha creado en su diseño perfecto y maravilloso cómo ellos han de alimentarse. Dios les da el alimento, mis hermanos, y es maravilloso eso, y aún en eso podemos ver la bondad de Dios, mis hermanos. Aún la comida. ¿A quién le gusta la comida? A todos. A todos. Dios pudo habernos dado, obviamente, el comer para alimentarnos, saciarnos, pero pudo haber decidido que no nos supiera nada, que pudiésemos comer y pues ya nada más simplemente saciar el hambre. Pero él pudo haber decidido que no nos supiera nada, nada más. Pero Él decidió que nos supiera algo, que pudiésemos saber si no, esto no sabe bueno, esto no me gusta mucho, esta fruta sabe deliciosa. Ahora podemos decir y preguntarle a cada uno cuál es su alimento favorito, porque está en base a decidir, pues cuál es el que nos gusta más, cuál es el que nos sabe mejor, por la bondad de Dios. La variedad de las frutas no solo nos dio sentido, sino aquello que lo satisface, los olores de las flores, el sonido del mar. Estamos en el mar y ¿qué decimos? Ah, qué relajante. Escuchar las olas del mar, la naturaleza, nos relaja. Dios es bueno, mis hermanos, y en su bondad Él nos ha dado todo ello. La bondad de Dios se extiende aún en el hecho de que después de que el hombre quebrantó las ordenanzas de su Creador, no los destruyó enseguida. Dios bien pudo haber decidido, pues no dar los beneficios que tenemos ahora. Él pudo haber decidido por su pecado, no van a tener ni esto, les quito el gusto, les quito el olfato, les quito tal y cual, y todo va a ser por el pecado, pero Él aún decidió su misericordia para siempre, lento para la ira y grande en misericordia es nuestro Dios. Su bondad es infinita, mis hermanos. Yo no sé cuántos en este momento estamos pensando, es cierto, estamos tan acostumbrados a dar por hecho las cosas. Estamos tan acostumbrados a simplemente despertar y decir, salió el sol hoy lavo. No salió el sol, está nublado, no, y no se va a secar mi ropa, ¿por qué? ¿No?
O muchas cosas, ay, hoy hace frío, ¿por qué? A ver la bondad de Dios en todo ello. A ver cómo ha funcionado y cómo funciona todo lo que Dios ha creado. Dios es paciente, Él pudo habernos destruido desde el principio, mis hermanos. La bondad de Dios no puede ser puesta en entredicho solo porque haya sufrimiento y dolor en el mundo. No, mis hermanos, muchos ponen en entredicho ello. Porque si Dios es bueno, pues ¿por qué existe el mal? Pues Él es bueno, no debería existir el mal. ¿Qué le pasa a Dios? Él es bueno, pues a ver cómo para cuándo acaba con el mal, ¿no? No, mis hermanos, el mal existe por el pecado del ser humano. El mal existe por la maldad del hombre en el Edén y que ha venido a todos los hombres, como lo dice su palabra, desde Adán hasta nosotros y hasta las descendencias que nosotros tengamos, la maldad del hombre va a seguir. Y si estamos como estamos, si las calles se inundan, no es por culpa de Dios, es porque nosotros tiramos basura. Si el mal existe, no es por culpa de Dios o porque Él sea malo, o porque Él haya creado el mal. Él no creó el mal. Es por culpa del hombre. Romanos 2, 4 al 5 dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aún en ello está la bondad de Dios. Aún en ello dice este verso, o menosprecias esa benignidad, que esa benignidad te guía al arrepentimiento. Pablo venía diciendo antes, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad, contra toda injusticia de los hombres, que han preferido crearse ídolos, cuando hay un Dios, que han preferido adorar a otras cosas, aun cuando hay un Dios, cosas que no se mueven, decía, ídolos que no pueden hacer nada, han preferido adorar a esos. Pero Dios se ha revelado a través de la naturaleza, a través de las cosas creadas. Y entonces dice, esa benignidad y esa bondad de Dios te debería aún de guiar al arrepentimiento, a conocer y a decir, es que debe de haber alguien detrás de todo esto. Y no fue el Big Bang, no fue el mono, no fue nada de ello, mis hermanos. Fue Dios. Y por eso dice, ignoras que la benignidad de Dios podría guiarte al arrepentimiento, pero por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Si existe maldad en el mundo es por culpa del ser humano, por culpa de nosotros, del pecado del ser humano. Entonces no podemos culpar a un Dios todo bondadoso, que en su naturaleza es bondadoso. No podemos culpar a Dios del sufrimiento que pasamos como seres humanos, mis hermanos. Alabémosle, mis hermanos, adorémosle, disfrutemos de su bondad. Dios nos ha dado de todo ello para disfrutarlo. No perdamos esa capacidad de asombro, seamos agradecidos por su bondad todos los días, mis hermanos. Si usted está pensando en ello, hagámoslo, hagamos ese ejercicio. Salgamos de aquí y veamos la bondad de Dios en los árboles, en el aire. Repito, hay tráfico, sí, no es culpa de Dios. Hay contaminación, sí, no es culpa de Dios. Pero aún hay cosas tan maravillosas y tan extraordinarias. La bondad de Dios, las maravillas de Dios. Alabémosle y adorémosle por eso. Su bondad es menospreciada cuando no es considerada como medio para llevar a los hombres al arrepentimiento. Lo que decía Romanos, lo que estábamos hablando hace un momento. Su bondad es menospreciada. La bondad de Dios, mis hermanos, es la esencia de la confianza del creyente. ¿Por qué? Voy a repetir esto, la bondad de Dios es la esencia de la confianza del creyente. ¿Por qué? Porque es importante estudiar este atributo de Dios, porque si Dios es bueno en su totalidad, y todo lo que Él hace es bueno, todo lo que Él ha decretado es bueno, todo lo que Él hace en mi vida, todo aquello que dice la palabra que nuestros caminos no son sus caminos, ni vuestros pensamientos sus pensamientos, esos pensamientos que son de Él,
que provienen de Él para nosotros, esos caminos que provienen de Él para nosotros, en los que andamos, aunque a nosotros no nos gustan, podemos saber que son buenos. Podemos saber que son bondadosos, que son misericordiosos, pero es que Dios, mi trabajo, es que Dios, la enfermedad, es que Dios, el dolor, es que Dios, el sufrimiento, es que Dios, el trabajo, el cansancio, es que Dios esto, es que Dios el otro. Bueno, es que esos caminos, si Dios nos está haciendo pasar por alguna situación difícil, Él sigue siendo bondadoso. Y entonces por esa razón la bondad de Dios es la esencia de la confianza del creyente. Si nosotros en nuestra mente estamos pensando o estamos preguntándonos, Dios, ¿por qué me está pasando esto? No es malo, pero cuando esa pregunta, esas dudas nos invaden, tenemos que ir a Dios, pedirle perdón. Porque deberíamos de decir más que ¿por qué me está pasando esto? Es Dios, yo sé que esto que estoy pasando es tu voluntad y aún es bueno, porque tú eres bueno. Y esa bondad nos lleva a confiar en Dios. ¿Por qué nos lleva a confiar en Dios? Porque Él es bueno, porque Él es bondadoso, porque Él es confiable, como hijos, como pequeños. ¿Por qué su hijo pequeño sabe que usted irá por él a la escuela? Y no lo va a dejar ahí. Pues porque Él confía en usted, que es bueno y que es bondadoso. Él confía en usted, que ha de ir por Él. Bueno, nosotros como hijos tenemos que confiar de igual forma en Él. Porque aunque a veces nuestros hijos no lo entienden, los caminos del castigo, los caminos del regaño que nosotros, para educar a nuestros hijos, nosotros sabemos que es bueno para ellos, que sería malo si no lo corrigiéramos, que sería malo si no le castigáramos, le quitáramos algo que le gusta hacer, tal vez, por regañarlo y castigarlo. Y aunque a nuestro hijo pareciera ser que no le es tan visto bien hacia nosotros como que es algo bueno, nosotros sabemos que es bondad para nuestro hijo. Bueno, mis hermanos, ¿por qué nosotros a veces para con nuestros hijos en las analogías de la vida, de la familia, por qué sí aplica, pero de Dios para nosotros no puede aplicar? Porque tenemos un concepto de bondad de Dios incorrecto. Porque tenemos un concepto de bondad de Dios que si Dios es bueno, no debe de haber mal. Si Dios es bueno, no debería de haber algo que nos dañara. Pero no es así, mis hermanos. La bondad de Dios no se limita a que no pasen cosas malas. No es eso, no se define a que pasen cosas malas, no es así. O que si pasan cosas malas, a Dios se le escapó, ya lo vimos. No es así. Dios está en control. Y el camino, los pensamientos que no están acorde, no están compatibles con Dios, pero que estamos viviendo, sabemos que son buenos. Y por eso podemos confiar en Dios. La bondad de Dios es la esencia de la confianza del creyente. Nahum 1:7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. La bondad de Dios. Jehová es bueno, decía Nahum, fortaleza en el día de la angustia. Va a haber angustia, va a haber necesidad, va a haber situaciones, pero Él conoce a los que en Él confían. Nuestro pasaje base: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Él es bueno y Él es nuestro refugio. Y por eso la bondad de Dios es esa esencia de la confianza del creyente. Cuando no sepamos, mis hermanos, qué hacer en medio de las circunstancias, en medio de la necesidad, en medio de la dificultad, sepa, mi hermano, que ese camino que usted está pasando es porque Dios es bueno. Y aún es para moldear su corazón, aún es para castigo tal vez. Es probable, porque Dios al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Porque ¿qué es aquel el que se queda sin disciplina? Dice Hebreos que es un bastardo, que no es hijo, pero nosotros somos hijos, mis hermanos.
Por lo tanto, lo que vivimos y lo que pasemos es bueno. Y esa es nuestra confianza. No hay santo como Jehová, dice nuestro versículo, la santidad de Dios. ¿Cuál es la perspectiva mundana sobre la santidad de Dios? El incrédulo en ocasiones no cree que la santidad, no cree realmente en la santidad de Dios. Para ellos, y no porque no crean que Dios es santo, aunque dicen Dios es santo o sí Él es perfecto, el conocimiento de su carácter es parcial. O sea, solamente para ellos Dios es santo en algunas cosas, es santo en su bondad, es perfecto en su bondad, por eso tiene que darme puras cosas buenas. Es un mal entendimiento de su bondad, es un mal entendimiento de su santidad. Dios es santo en su omnisciencia, en su conocimiento de todas las cosas. Sí es perfecto, es santo en el conocimiento de todas las cosas, pero en esta pues como que no lo conoce todo. Esa es la definición de la santidad en el incrédulo. La acusación de Dios para cualquiera persona que piense de esta forma, Salmo 50, 21. ¿Pensabas de cierto que sería yo como tú? Esa es la acusación, porque, repito, y lo que hemos dicho y dijimos en nuestra introducción, lamentablemente, ¿por qué estudiar las perfecciones y los atributos de Dios? Porque tenemos un concepto mal de estos atributos. ¿Para qué? Para nuestro beneficio. ¿Cómo? A través de nuestra definición de los atributos de Dios. Pero por más que nosotros definamos a Dios de alguna forma, eso no va a hacer cambiar a Dios. No se define Dios del hombre hacia Dios. Dios se define de Dios hacia el hombre. Es decir, nosotros no podemos definir a Dios porque lo vamos a definir a nuestro antojo, a nuestra consideración, a lo que nos queda mejor, nos ajusta mejor, es de nuestra talla. Pero no, mis hermanos, Dios se define a sí mismo de Dios hacia nosotros y eso no va a cambiar, aunque nosotros definamos de nosotros hacia Dios. Pero es un peligro y es muy peligroso eso, porque vamos a estar engañados y vamos a estar pensando cosas de Dios que no son. Piensan estas personas en un Dios conforme al patrón de sus propios corazones malos. No puede ser así. Aquel Dios que es perfecto en todo, que es santo en todo, que no cambia y que ha sido el mismo Dios desde la eternidad hasta la eternidad, no puede ser definido por nuestros corazones malos, que sí cambian, que sí son malos, que sí se acoplan a las circunstancias. No, mis hermanos, Dios no es así. La idea humana del pecado está prácticamente limitada a lo que el mundo llama crimen. Lo que no llega a tal gravedad, lo que no llega a tal gravedad de un crimen, el ser humano le llama defectos, equivocaciones, enfermedades, etc. Incluso cuando se reconoce la existencia del pecado, hay excusas sobre él. Es decir, si no es un crimen de haber matado, pues es nada más una mentirita blanca. Esa es nuestra definición del pecado también. Esa es nuestra definición de las cosas. Pero no es así. Dios, de la definición de Dios, de todas las cosas, de la definición de Dios hacia el hombre, todo es pecado. Eso es pecado. Y mis hermanos, lo delicado es cuando el creyente cree en un Dios así. Eso es lo más delicado, mis hermanos. Que el incrédulo crea en un Dios así, bueno, nosotros éramos incrédulos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y creíamos en un Dios así. O probablemente ni en un Dios creíamos, pero hacíamos cosas nuestros dioses. Pero cuando venimos al conocimiento de Cristo, al conocimiento de Dios, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos sido salvos por su misericordia y por su gracia a través de su Hijo Jesucristo, lo delicado es que nosotros creamos así de Dios. Eso es lo delicado, mis hermanos, y sigamos haciendo a Dios a nuestra talla. Los hombres niegan a este Dios y rechinan los dientes
cuando se les habla fielmente de cómo ese Dios odia el pecado. A la gente no le gusta, ¿no? Pues si es un Dios bondadoso, ¿cómo va a odiar? No, como que no es compatible. Primero Dios, el próximo domingo vamos a estar hablando de un atributo de Dios que casi no se habla, la ira de Dios. ¿Es un atributo? Por supuesto que sí. La ira de Dios es un atributo de Dios. ¿Se enoja Dios? Pero sí es bueno a nuestro concepto de Dios, a nuestra definición de Dios. Hermano, ¿usted ama a los niños? ¿Sí? ¿Ama a los niños? Amamos a los niños, amamos. Deberíamos odiar el holocausto, dice un pastor en un ejemplo. Si amamos a los niños, deberíamos odiar el holocausto, dice Paul Washer. Deberíamos odiar ese acto donde matan a los niños. No podríamos ser indiferentes a eso. Mis hermanos, si Dios es bondadoso, no puede ser indiferente al pecado. Y es entonces cuando los hombres rechinan los dientes y dicen, no, pero si Dios es bondad. Dios no podría, dicen los testigos de Jehová, Dios no podría crear un infierno. ¿Cómo? Dios es amor. No, mis hermanos, el amor no se define así. El amor hacia nuestros hijos es aún reprendiéndolos y aún castigándolos. Si los dejáramos así simplemente, me mintió, no le digo nada. Robó, pues no le digo nada. Le contestó a su abuelo, a su abuela, no le digo nada, porque lo amo tanto. Eso no es amor, mis hermanos. Y el carácter de Dios no es así. Ni sería amor, ni sería justo, ni sería bueno. Pero Él es amoroso, Él es misericordioso, Él es bondad. Dios es santo entonces. La santidad es la misma excelencia de la naturaleza divina. Lo que vimos antes fue cómo concibe el mundo la santidad de Dios. Sí lo dicen perfecto. Saben que es un Dios poderoso, perfecto, pero que es nuestro servidor. No es así. ¿Qué sí es que Dios sea santo? Esa es la misma excelencia de la naturaleza divina. Es su pureza divina, mis hermanos. Él es santo. Sabemos que la palabra santo significa apartado. Apartado del mal. Bueno, Dios no es que sea apartado del mal porque Él no hace mal. No hay tinieblas en Él, ya lo vimos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él, dice en Juan, primera de Juan. Entonces, el apartado de qué es de todos nosotros, porque Él es único. Lo acabamos de leer, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Él está totalmente separado en ese sentido de nosotros, porque nosotros no somos santos en ese sentido. Vamos en un camino de santificación, pero Dios no va en ese camino de santificación como lo dijimos al inicio. Él es santo y no va perfeccionándose en la santidad. No, mis hermanos, Él es santo, desde el principio hasta el fin será santo. Bueno, no hasta el fin, desde la eternidad hasta la eternidad, Él es santo y será santo y no será más santo ni menos santo. No hay imperfección en Dios, no hay pecado en Él. Éxodo 15:11, ¿quién como tú, magnífico en santidad? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? O sea, yo no sé si usted ha buscado en sus oraciones palabras que puedan glorificar a Dios y ha dicho estas palabras como que las mejores que conocemos. Yo creo que para describir a Dios no existen palabras, pero en nuestro vocabulario las palabras que conocemos podemos buscar esas palabras y decirle: Dios, es que eres indescriptible, eres aquí en Éxodo. La palabra usa la palabra magnífico. Es que pocas veces se usa la palabra magnífico en esto, en la palabra de Dios, pero se usa para Él y magnifica esa santidad. Es que, ¿quién como tú? Magnífico en santidad. Stephen Charnock dice: el poder es la mano y el brazo de Dios, la omnisciencia sus ojos,
La misericordia a sus entrañas, Él se conmueve, Él tiene misericordia. Al joven rico en Marcos, al joven rico que le dijo, ¿qué cosa me falta? Deja todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. Le dice, cuando el joven rico le dijo, se entristeció y todo ello y se fue, sabemos la historia, hermosa historia, dice que Jesús le amó. No dice, uy, pues ya sabía, ¿no? No, dice que Jesús le amó. Por eso dice este escritor, el poder es la mano y el brazo de Dios, que todo está en control. La omnisciencia a sus ojos, Él lo sabe todo. La misericordia a sus entrañas, Él se conmueve. Él es paciente. La eternidad, su duración. ¿Tiene duración Dios? Pues no, pero es su eternidad, o sea, Él es eterno entonces. Pero la santidad, su hermosura. La santidad es su hermosura. Yo a mi esposa le digo que ella es perfecta para mí. Y a veces ella me responde, no, solo Dios es perfecto. Y sí, es cierto. Y yo le digo, sí, yo lo sé, pero tú eres perfecta para mí, aún tus defectos son perfectos para mí. O sea, aun cuando nos enojamos, aun cuando hay discusiones, aun cuando hay circunstancias complicadas, aún esos defectos que ella tiene son perfectos para mí, porque nos hacen crecer como matrimonio, nos hacen avanzar, nos hacen pedirnos perdón, y aunque nos enojamos en el momento, a veces a mí me da risa cómo ella se enoja, aún eso es perfecto para mí, pero estamos hablando de defectos, es decir, pues no es perfecta, yo no soy perfecto en ese sentido, pero yo le digo que es perfecta para mí porque aún esos defectos son perfectos para mí. Estoy enamorado de ella y aún estoy enamorado de esos defectos, pero son defectos. Bueno, Dios no tiene defectos, Él es perfecto, mis hermanos. Él sí de verdad es la perfección andando. Él es el perfecto, la definición de perfecto. Nosotros no, podremos decir en ese sentido. ¿Por qué? Porque pues a pesar de esos defectos, son cosas que aún nos ayudan a crecer, a avanzar y que aún amamos y podemos amar los unos de los otros. Pero Dios no tiene defectos. ¿Cuánto aún más? Doy este ejemplo porque cuánto aún más, si yo a mi esposa la amo a pesar de sus defectos y me parece a mis ojos perfecta para mí, cuánto aún más aquel que no tiene defectos. Cuánto aún más, mis hermanos. Salmos 96:9, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Era lo que decía este escritor, Stephen Charnock. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. La santidad es su hermosura. Se le llama santo más veces que todopoderoso. Este atributo va como calificativo junto a su nombre más que ningún otro atributo. Santo su nombre, santo en las cosas que hace. En este atributo resalta toda la majestad y la respetabilidad de su nombre santo. Tenemos ejemplos como los serafines en Isaías 6:3. El uno al otro, los serafines daba voces diciendo, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. En la adoración celestial en Apocalipsis 4:8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. A veces leemos estas palabras, este libro Apocalipsis y nos centramos más en los seres vivientes, cuántos ojos tenían y todo eso, ¿no? Y cuántas alas y nos los imaginamos y leemos lo que sigue. Y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y eso nos pasa por aquí. Y pensamos más en los ojos, ¿cómo es que estaba lleno por dentro de ojos, no? No, mis hermanos, centrémonos en Cristo, centrémonos en Dios. Si tenían ojos por dentro, por fuera, en los pies, en las manos, si tenían lo que tuvieran, centrémonos en la santidad de Dios, mis hermanos. Dios jura por su santidad. Amós 4:2. Jehová el Señor juró por su santidad.
Salmos 89, 33 al 35. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré. Mis hermanos, debemos de saber y entender cuando leemos y no mentiré, cuando leemos y se arrepintió, cuando leemos todo ello, mis hermanos, la palabra de Dios tiene un lenguaje humano para que nosotros lo entendamos. Dios dice, y no mentiré. ¿Por qué dice que no mentirá? ¿Porque miente? No, mis hermanos, es para que nosotros entendamos su santidad. Es para que nosotros entendamos su carácter, es para que nosotros entendamos a nuestro nivel lo que Dios es. Dios no miente, mis hermanos. Y entonces Él dice, una vez he jurado por mi santidad. Amós 4:2 dice, Jehová, el Señor, juró por su santidad. ¿Por qué Él jura por su santidad? Porque Él puede hacerlo. Porque Él es Dios. Porque cumple sus promesas. Y por eso la bondad es esa esencia de nuestra confianza en Él, pero su santidad aún más, mis hermanos, porque esa santidad es su hermosura. La palabra de Dios, Jesucristo en el Sermón del Monte nos exhorta a que nosotros no juremos, ni por el cielo porque es el lugar de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, dice su palabra, ni por nuestros cabellos, porque nosotros no podemos hacer ni blanco uno de nuestros cabellos, decía Jesús. Entonces, mis hermanos, Dios puede jurar por su santidad. ¿Y qué mayor seguridad queremos, mis hermanos? ¿Qué mayor seguridad de todas las cosas de nuestra vida, aún las desconocidas, tenemos? Por eso aún la santidad es también la esencia de la confianza. Mis hermanos, todos los atributos de Dios son la esencia de la confianza en Él. Que Él lo sabe todo es la esencia de la confianza en Él. Que es su bondad es la esencia de la confianza en Él. Que es su santidad es la esencia de la confianza en Él. ¿Por qué? Porque si Él está jurando por su perfección, que Él no tiene defectos, mis hermanos, nosotros podemos confiar plenamente en Él. Aún en lo desconocido. ¿Qué será de esta situación? ¿Qué será de esta circunstancia por la que estoy viviendo? ¿Qué será de la enfermedad que tengo? ¿Qué será de la enfermedad de mi familiar? ¿Qué será? Bueno, yo puedo confiar en Él, porque Él es perfecto, porque Él es bueno, porque Él lo sabe todo, porque Él es santo, porque Él sabe cuándo yo he de morir, porque Él sabe cuándo yo he de partir a su presencia, porque Él sabe qué hará. ¿Qué milagro hará? Porque Él sabe qué sucederá. Mis hermanos, todo lo que Dios es su esencia de nuestra confianza en Él. Esta excelencia se destaca en la palabra de Dios, la excelencia de la santidad se destaca por encima de las otras. No porque sea mayor, no porque sea mejor que otras, no. Todas las perfecciones de Dios, todos los atributos de Dios están al mismo nivel. Dios no puede ser su justicia mayor que otra, no. Dios está en equilibrio en todo. Pero ¿por qué decimos que esta excelencia se destaca por encima de las otras en nuestro lenguaje? ¿Por qué decimos eso? Porque su justicia es santa, es perfecta. Porque su bondad es perfecta, porque su omnisciencia es santa, porque su omnipotencia es santa. Porque su soberanía es santa, porque el conocimiento de todas las cosas es santo. Todos estos atributos están perfectamente en equilibrio. Su ira es santa. No va a haber absolutamente nada que su ira sea que vaya a ser injusto. ¿Por qué? Porque su justicia es santa. Su amor es santo, es perfecto. Por eso decimos esto, mis hermanos. Entonces, ¿cómo debe acercarse el hombre ante la santidad de Dios? Porque Él es santo, mis hermanos. Debemos de acercarnos con la máxima reverencia. Con la máxima reverencia a nuestro Dios. Dice el Salmo 89:7, Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él.
temible. Y cuando dice temible, no es que estemos así, ay Dios. O sea, sí debemos de estar así ante su ira, porque si no estamos en Él, debemos de temer a Dios, de esa ira venidera. Pero si estamos en Él, mis hermanos, ese temor de Dios significa esa reverencia a Dios, esa reverencia a nuestro Padre. Es por esa razón, mis hermanos, que muchos critican y dicen, bueno, es que van a la iglesia, ministran con pantalones rotos, con playeras estampadas. Y uno podría decir, bueno, pues si mi playera estampada, mis pantalones rotos, pues no me hacen santo, no, Dios ve el corazón. Mis hermanos, es que es esa reverencia ante el santo, es esa reverencia ante Dios, darle lo mejor a Él, porque Él lo merece, porque Él es santo, porque Él es perfecto. Debemos de tener cuidado con eso, cómo nos presentamos ante Dios, no porque nuestras obras nos hagan salvos, no porque nuestras obras o lo que hacemos nos hagan más de ello, no, mis hermanos, pero simplemente porque es esa máxima reverencia ante el santo, ante el perfecto, ante el grande. Salmos 99:5, exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Debemos servirle con temor. Y yo traigo muchos pasajes, hermanos, y los traigo porque es palabra de Dios, y porque yo no puedo decir absolutamente de lo que estoy hablando si no lo sustentamos con la palabra de Dios. Salmos 2:11, servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Levítico 10:3, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Debido a que Dios es santo, deberíamos ser conformados a Él. Su mandamiento es: sed santos porque yo soy santo. Él es nuestro ejemplo, mis hermanos. Él es lo más magnífico en santidad para que nosotros podamos mirar y podamos ver. No son las personas, no son los pastores, no es un líder, no lo es. Vemos a Cristo. Primera de Pedro 1:15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cuáles son las manifestaciones de la santidad de Dios? Y con eso concluimos el día de hoy. Ya hablamos un poco de estas manifestaciones de la santidad de Dios. La santidad es regla de todas sus acciones. Su santidad se manifiesta en todas sus obras. Esa es una de las manifestaciones. La santidad de Dios se manifiesta en todas sus obras. Y esto tiene que ver con la bondad de Dios que acabamos de ver. Dice en Génesis 1:31, si leemos la palabra de Dios, ya hemos leído a quienes han realizado sus cuestionarios, ya hemos leído Génesis. Y en la creación, cuando Dios está creando todo, ¿qué dice? Y vio Dios que era bueno. Todo lo que Él hizo, dice, cuando terminó al sexto día, dice, todo lo que Él hizo fue bueno en gran manera. Todo, absolutamente todo lo que Él hizo fue bueno en gran manera. Si existieran tinieblas en Él, no todo lo que hizo, la Biblia mentiría y en este verso, porque no todo lo que Él hubiera hecho hubiese sido bueno en gran manera. No, pero no es así, porque no hay ningunas tinieblas en Él y Él es luz. Él pudo decir que todo, absolutamente todo lo que creó era bueno. Alguno podría preguntarse, bueno, esta pregunta ya la hicimos, ¿por qué hay tanto mal si Él es bueno? Ya lo resolvimos. Mire lo que dice de Satanás en Ezequiel 28:15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Es lo mismo con el ser humano. Es lo mismo con el ser humano, se halla maldad en nosotros. No porque Dios haya creado la maldad, sino porque el ser humano ha deseado
deseó ser como Dios. Un Satanás deseó ser como Dios, se envaneció, se enorgulleció de él. El ser humano hizo lo mismo. Eras perfecto en todos tus caminos hasta que se halló maldad en ti. Dios no creó la maldad entró en el mundo por el pecado del hombre. ¿Qué otra de las manifestaciones de la santidad hay? Y podemos hablar de muchas, mis hermanos, pero estamos hablando de las más importantes. La bondad de Dios, que Dios creó todo bueno. Esa es una de las manifestaciones de su santidad, que todo lo que Él hace es bueno. Y hablamos de la bondad de Dios. La santidad de Dios se manifiesta en su ley. Esa ley prohíbe el pecado en todas sus variantes, entonces la ley es buena. Decía Pablo en Romanos 7, de manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley no es mala, mis hermanos. La ley no es incorrecta, la ley no es errónea. La ley que Dios estableció es santa, es perfecta. ¿Quién llegó aún a hacer la ley de Dios santa, a hacerla rígida, a hacerla mala? Por así decirlo, los fariseos. Dicen, ellos ponen cargas que ni siquiera ellos pueden llevar. ¿Por qué? Porque las leyes que Dios había establecido, que habían sido buenas, los fariseos llegaron y las corrompieron, muchas de ellas, y las hicieron más rígidas, y las hicieron más pesadas, porque eran unos, como se dice, se me fue la palabra, pero eran legalistas. Por obras seremos salvos, sí, guardamos la ley, pero Cristo fue muy duro con ellos. Salmos 19:8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Mis hermanos, la ley, la santidad de Dios se manifiesta en su ley. Mis hermanos, un pueblo, una ciudad, pensemos en una región pequeña, que son incrédulos, pero que fueran no creyentes como tal de Cristo, tal vez que simplemente estuvieran perdidos en sus delitos y pecados, pero que aplicaran lo que fue dado por ley de Dios, directo de Dios, no lo que los fariseos decían, ¿no? Sino la misma ley de Dios, las reglas que Dios estableció al pueblo de Israel, si ellos las siguieran como tal, para que no haya pobres en la región, ustedes darán, ustedes cada tanto tiempo regresarán al dueño de esa tierra su propiedad, para que no haya pobres. Entonces, si todas esas leyes, esta pequeña región que pensamos las aplicaran, mis hermanos, sería una región moralmente correcta. Porque la ley de Dios es buena. La ley de Dios fue dada para ello. Y no estoy hablando de judaizar, no estoy hablando absolutamente de nada de eso, hermanos. No me confundan con ello, no estoy diciendo nada de eso, sino que la ley de Dios es buena, es santa, es perfecta. El mandamiento es santo, es justo y bueno. Si alguien viviera conforme a esas leyes, que es imposible, porque si no seríamos Cristo, seríamos Dios, podríamos vivir en una sociedad moralmente correcta, pero no es así. Santiago dice que el que transgrede tan solo uno ya transgredió todos, así que nosotros no podemos ello. Por esa razón, mis hermanos, otra de las manifestaciones de la santidad de Dios es la santidad de Dios se manifiesta en la cruz. La expiación pone de manifiesto de la manera, mis hermanos, más admirable la santidad infinita de Dios y su odio por el pecado. Cuán detestable había de serle el pecado a Dios, cuán detestable y odioso y abominable, dice por ahí alguien, y vomitable para Dios es el pecado. Cuando lo castigó hasta el límite
al imputarlo a su Hijo e imputarnos a nosotros la justicia de Cristo. ¿Cómo está esto? 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es la manifestación más gloriosa. Cristo es la manifestación más gloriosa de la santidad de Dios. Stephen Charnock, escuche bien esto, mis hermanos, decía: ni los juicios que han sido o que serán vertidos sobre el mundo impío, cuando venga el Señor a juzgar a las naciones, ni la llama ardiente de la conciencia pecadora, la sentencia irrevocable dictada contra los demonios, contra los rebeldes, ni los gemidos de las criaturas condenadas, nos demuestra tan palpablemente el odio de Dios hacia el pecado, como la ira del Padre desatada sobre el Hijo. O sea, ni todos aquellos que van a sufrir en el infierno, que no conocieron o conocieron pero no quisieron aceptar a Cristo. Dice Stephen Charnock, la santidad divina jamás se mostró más atractiva y hermosa que cuando la faz del Salvador estaba más desfigurada por los gemidos de la muerte. Él mismo declara en el Salmo 22, cuando Dios esconde de Cristo su faz, cuando el Padre esconde de Cristo su faz y le hunde un afilado cuchillo a su Hijo en el corazón, haciéndole exclamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero aún en ese mismo Salmo 22, son salmos que hablan de Cristo. Cristo adora esa perfección divina y le dice: pero tú eres santo. ¿Por qué? Uno podrá decir, bueno, pero como ¿por qué eso sería una expresión de la santidad de Dios? ¿Y por qué sería más abominable que ni esos juicios ni nada de eso que va a suceder a esas personas que van a estar sufriendo eternamente? ¿Por qué? ¿Por qué? Nada más y nada menos porque nosotros, o aquellos que han de padecer, bueno, no nosotros, con ayuda de Dios y por la salvación que Él nos ha dado, pero aquellos que han de padecer ese castigo eterno es porque lo merecen. Pero mis hermanos, Cristo no lo merecía. Cristo no lo merecía. Y esa misma ira, ese mismo infierno fue el que Él cargó sobre sus hombros, el pecado de todos nosotros, mis hermanos. Y esa santidad de Dios se ve reflejada en ello por su amor para usted y para conmigo. Porque Él es santo, odia todo el pecado. Él ama todo lo que es conforme a sus leyes y aborrece todo lo que es contrario a Él. Pero ¿quién ha de obedecer su ley al pie de la letra, como lo hablábamos? Nadie, mis hermanos, absolutamente nadie. La hemos vivido en toda la historia de nuestra vida. Pero ¿por qué su santidad se expresa y se manifiesta de esa forma maravillosa? Porque Cristo vivió a la perfección esa ley y nos la dio a nosotros como si nosotros la hubiésemos vivido. ¿No le parece eso maravilloso, hermanos? ¿No le parece eso extraordinario de un Dios santo y todopoderoso? Proverbios 3:32, porque Jehová abomina al perverso. Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Proverbios 16:26, abominación son a Jehová los pensamientos del malo. De ello se desprende que ante la santidad de Dios el castigo no puede quedar impune, mis hermanos. Pero eso, mis hermanos, fue pagado en la cruz por usted y por mí. Porque por precio fuimos comprados, y un precio carísimo que ninguno de nosotros podíamos pagar. Un precio costosísimo, mis hermanos, que ninguno de nosotros podíamos pagar y que merecíamos estar en ese infierno.
por nuestro pecado, por nuestro castigo. Efesios 1:6. Bueno, no dice esto Efesios, pero antes de leer Efesios 1:6, cada pobre pecador que se haya refugiado en Cristo, en Dios, en su santidad, dice Efesios 1:6 que es acepto en el amado, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, mis hermanos, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién? Dios mismo. El mismo Padre. No porque Él haya pecado. Era injusto. Él vivió una vida sin pecado para que pecadores se les pudiese decir que vivieron esa vida. Mis hermanos, en el juicio final, donde dice la palabra de Dios que pequeños, grandes, chicos, jóvenes, adolescentes, todos vamos a estar ante el juez. Mis hermanos, en ese juicio final, donde Dios nos va a pasar todo lo que hicimos, unos para condenación, otros para vida eterna, Él ha de decir, este hijo, esta persona, no vivió conforme a lo que yo ordené, no vivió conforme a lo que mi palabra enseñaba, pero Él, mi Hijo Jesucristo, vivió la vida que Él no pudo haber vivido, y por eso Él es acepto para mí. Mis hermanos, lo que Cristo vivió era injusto, lo que nosotros deberíamos pagar era lo justo, pero Él lo pagó por usted y por mí, por aquellos que deseen creer en ello, arrepintiéndose de sus pecados, reconociendo su incapacidad de salvarse, porque en ese juicio eterno no va a haber quien diga, yo Dios, pues fui bueno, yo Dios, pues le di a los pobres, yo Dios, pues eduqué bien a mis hijos, yo Dios, pues hice tal y cual cosa. No va a haber tal que pueda decir eso delante de Dios. Este juicio va a mostrar a los que van a condenación, un juicio de obras, no porque la salvación sea por obras, sino va a mostrar a los que van a condenación por qué van a condenación. Porque aún ellos van a llegar al juicio final y van a decir, pues es que yo fui bueno, yo no, pero Dios en ese juicio les va a mostrar por qué van a ir al infierno. Y en ese juicio les va a mostrar a aquellos que somos salvos por qué fuimos salvos, no por obras, sino por Cristo. Así que, mis hermanos, aquel que cree en Cristo de esta manera, de que nosotros somos incapaces, puede recibir esa salvación que solo Él ha dado. Póngase de pie, mis hermanos, y vamos a orar a nuestro Dios. Esa santidad de Dios solo puede ser aplicada a nosotros por Él, por el Dios Santo, no por nosotros, mis hermanos. Primero a los Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién? Dios, porque nosotros no podemos solos. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios, tu bondad, tu santidad, tu eternidad, tu omnisciencia, tu omnipresencia, tu omnipotencia, todo tú, Señor, y tu inmutabilidad, todo tú, Señor, eres santo, Dios. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Santo, santo, santo es el que era, el que es y el que ha de venir. Queremos adorarte, Señor, queremos exaltarte, Padre, y que todo lo que tú eres, Señor, que es la esencia de lo que tú eres, nos hace mirarte, nos hace confiar en ti, amado Dios. Nos hace saber de ti, Padre Santo,
que no hay nadie como tú. Y nos hace venir arrodillados ante ti para decirte: Dios santo, ayúdanos porque nosotros no podemos. Ayúdanos porque yo no puedo vivir una vida moralmente perfecta como tú lo hiciste. Y que esa vida que tú viviste a través de toda tu obra redentora, Señor, tienes a bien dárnosla como si nosotros la hubiésemos vivido, Padre. Y es por eso que somos aceptos en el amado. Todos nuestros pecados son perdonados. Una vez y para siempre tú moriste, Señor. Gracias, amado Dios, por tu salvación que nos has dado a nosotros. Dios, que podamos decir: heme aquí, Señor, envíanos a nosotros. Heme aquí, Señor, aquí estamos, Dios, por quien tú eres, por todo lo que tú diste por nosotros. Cuanto más, Dios, hemos de dar nosotros por ti. Gracias, amado Dios, te exaltamos y te adoramos y te glorificamos, porque no hay nadie como tú. Te pedimos todo esto y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, así como está de pie, vamos a depositar las ofrendas. Prepárese, mis hermanos, hágalo con alegría, con gozo para nuestro Dios. Y de igual forma esto, mis hermanos, es un acto de amor de nosotros hacia Dios. No es un acto de la ofrenda del Señor, el que da 1 centavo, el Señor le da 2. No es así, mis hermanos, no lo hacemos porque si le damos más de 1 centavo, Él nos va a dar el doble. No lo hacemos por nada de eso, mis hermanos, así que lo hacemos en agradecimiento, porque Él es dueño de la plata, Él es dueño del oro, Él es dueño de todo, mis hermanos. Y de esa manera y de esa forma le damos la honra y la gloria a Dios y aprendemos a desprendernos de las cosas como la riqueza, de nuestro orgullo. Y bueno, pues vamos a hacerlo con alegría, mis hermanos, para la honra y la gloria de Dios. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque aún estos actos, Señor, de sostenimiento de tu iglesia, de que pues en el mundo, en la vida, Señor, que vivimos, se necesitan situaciones económicas, Señor, para continuar adelante, sostenimiento de las cosas, de tu iglesia, pero aún tu bondad en ello se muestra porque lejos, Señor, de enseñarnos que simplemente es para el sostén, tú has de sostenerla, amado Dios, porque tú eres el dueño de todo. Pero tú has determinado que sea a través de esto, pero a través del dar, Señor, a nosotros nos enseñas a desprendernos, Señor, del orgullo, de las riquezas que no son nuestras, Señor, sino que son tuyas, al reconocimiento de que tú eres Dios. Nos ayudan a tantas cosas y aún en ello vemos tu bondad. Lo damos con alegría, con gozo, Padre. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos todo esto en el glorioso, maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden pasar nuestros hermanos para recolectar y puede ir tomando su asiento. Cuando deposite, mis hermanos, puede ir tomando su asiento. Vamos a dar algunos anuncios. Con ayuda de Dios, el próximo domingo, ya hemos comentado, estaremos hablando de la ira de Dios, un tema poco hablado, un atributo de Dios poco hablado, que es la ira de Dios. Y para dar paso y entrar a las doctrinas de la gracia, vamos a hablar de ellas, mis hermanos, y son temas sumamente hermosos en la palabra de Dios y vamos con la ayuda de Dios a hablar de ello. Venga, no falte, no solo por ellas, sino no falte ningún domingo, que Dios nos hable a través de su palabra. Dios nos habla a través de su palabra, así que vamos a estar hablando de estos temas. Se viene lo que son los fin de año, domingo 19 y el siguiente domingo, que si no me equivoco es 26.
Esos domingos, bueno, estaremos dando otros temas, pero con ayuda de Dios, al regreso en el del 2022 estaremos continuando con estos temas. Así que no falte, mis hermanos, el domingo 19 tenemos nuestro culto navideño, nuestra comida navideña. Como hemos dicho, en la organización de esto, de damas, del desayuno de damas, que es el 11, ¿a qué hora, hermana? ¿El 11 a qué hora? El 11 a las 10 de la mañana, ya es el próximo sábado. El próximo sábado las damas, bueno, ya se les ha estado dando seguimiento a través de los grupos, del grupo de WhatsApp. Nuestra hermana seguirá dando seguimiento esta semana. Creo que las damas saben más de lo que yo estoy anunciando, así que sigan ahí en el grupo lo que la hermana les comente. Bueno, adelante, sigan las indicaciones. Tanto en este evento como en el evento de comida que tendremos el 19, nuestro culto navideño. Mis hermanos, estamos buscando la mejor forma de cuidar todos pues las cuestiones de salubridad, de todo esto por pues la etapa en la que estamos viviendo, los tiempos en los que estamos viviendo. Esperemos pasen pronto con ayuda de Dios. Pero estamos cuidando todo, ¿no? Con anterioridad era traer guisados, todo ello. Bueno, hemos querido tener el cuidado de que no traigan guisados de varios lugares, que todo el mundo se esté sirviendo. Va a ser un solo guisado por unas hermanas, que vamos a tener ahí la cuestión de salubridad muy, muy cuidada. El servicio también de los platos no va a ser que todos nos estemos sirviendo, sino las mesas, todo ello va a tener una logística, tanto en damas como en esto del 19, va a tener una logística donde pues estamos cuidando todo ello. Sabemos que Dios nos guarda, que Dios nos protege. Dios lo ha hecho desde que iniciamos cultos presenciales. Dios lo ha hecho en este lugar. A los pequeños en sus clases los ha guardado de una manera extraordinaria. Y gracias a Dios, mis hermanos, Él nos ha cuidado y nos ha guardado. Aún lo sabemos y confiamos en que lo hará en esto, pero nosotros también haremos, ese pero no es así como de pues para ayudarle a Dios, no es por eso, sino que nosotros tenemos que tener esa responsabilidad, guardar, obedecer a nuestras autoridades de las cosas que hay que cuidar. Así que nosotros haremos esa parte que nos corresponde, mis hermanos. Otro anuncio, del 19 me pide la hermana Marisela que pasen a anotarse, que se anoten, mis hermanos, porque va a ser después del culto. Usted venga ese día y no se vaya, hermanos, quédense. Usted puede traer invitados, pero igual pues con los cuidados, saber que su invitado pues no tiene síntomas, no tiene todo ello. Vamos a estar aquí teniendo los cuidados, checando, pero es importante que usted pase a anotarse. Si ha de traer invitados, le comenta a la hermana. Esto es para medir los alimentos y cuánto hay que comprar, así que tómelo en cuenta, pase con la hermana. Es importante esto, mis hermanos, porque si usted no se anota, pues no vamos a saber si se va a quedar o no. Así que pase con nuestra hermana. ¿Sí conocen a nuestra hermana Marisela? Mi hermana Marisela está por ahí. Está dando clase. Bueno, nuestra hermana Marisela trae un suéter rojo. Ahorita, ahí está nuestra hermana Marisela atrás. Pueden pasar a anotarse con ella, al finalizar el culto. En la semana a lo mejor usted puede avisarles si trae algún invitado, o alguno de nosotros puede avisarnos, y ya para poder medir, más que nada es por eso, para poder medir los alimentos y todo lo que se va a hacer, mis hermanos, ¿sale? Al finalizar el culto, bueno, los varones van a estar ensayando, las damas, los jóvenes también nos juntamos rapidito aquí. Primero espérense, vamos a checar alguna cuestión de que hemos platicado ahí con los jóvenes. También vamos a ensayar el canto, no va a ser mucho tiempo. Damas, varones, los pequeños ya ensayaron. No sé si me va algo más. Creo que no, hermanos, pero hermanos, igual del consejo, al finalizar 10 minutos,
conforme nos vaya dando espacio ahí para pronto acabar y no irnos tan tarde, mis hermanos. Así que, pues póngase de pie, mis hermanos, y vamos a concluir nuestros cultos el miércoles a las 7, nuestro tiempo de oración, mis hermanos. Los domingos a las 11:30, los tiempos de damas, de varones, usted conoce los horarios. Así que vamos a orar, inclinen su rostro y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre, en este tiempo, por la oportunidad, Señor, que nos has dado de estar aquí, de escuchar tu palabra, de alabarte, de adorarte y de glorificar tu nombre, Señor. Te exaltamos y te glorificamos, Padre. Gracias, amado Dios, por tu misericordia, por tu bondad. Bendice a mis hermanos, llévales con bien. Lo que hayamos de hacer al finalizar esta reunión, Señor, que podamos hacerlo con alegría, con gozo, para tu honra, para tu gloria. Aún el hablar los unos con los otros, el convivir los unos con los otros, aún saludándonos, aún platicando un poco. Señor, que eso nos dé gusto, nos dé gozo, Señor, los unos con los otros, en esa comunión de esta familia espiritual que tenemos, amado Dios, que ha de ser con la que hemos de estar en la eternidad, amado Dios. Esta familia espiritual que reconocemos como tu iglesia Monte Ararat, esta iglesia local, que nosotros podamos amarnos los unos a los otros y demostrarnos ese amor tal y como lo demostramos con nuestra familia carnal, por así decirlo, que podamos hacerlo los unos con los otros, Señor. Gracias, amado Dios, por este tiempo. Te exaltamos, te glorificamos y te alabamos. Llévanos con bien a nuestros hogares y que seas tú, amado Dios, el que nos guíe. Te lo pedimos todo esto en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues una vez más, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar la bendición apostólica, pero no sin antes, una vez más, Angélica Navarrete, sea bienvenida, Dios le bendiga. Pase a saludar a nuestra hermana, dele la bienvenida. Ese afecto a lo mejor pues no podemos ahorita de saludarnos como antes, pero pase a saludar a Angélica y sea bienvenida, siéntete en casa, Dios te bendiga. Vamos a dar la bendición apostólica y concluimos. Dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga. Las sillas, si no me equivoco, se quedan así, hermanos. Dios les bendiga, hermanos.